hey, secretos que ni los linajes más poderosos consiguen sepultar. Cuentan que, en los últimos días del virreinato, cuando las banderas españolas ardían en las plazas y los nuevos dueños se repartían tierras que jamás habían trabajado, una mujer negra durmió entre sábanas de seda reservadas para la aristocracia. No fue un gesto de compasión ni una historia de amor prohibido. Fue el resultado de una verdad incómoda. Cuando la sangre corre por las venas equivocadas, puede levantar imperios o hacerlos polvo. Esta es la historia de Josefa, la esclava que cruzó la línea invisible del poder, tomó un nombre que no le pertenecía y puso en Jacques el diso de un país que nunca la consideró humana. Si escuchas esta crónica desde Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o España, quédate hasta el final. Lo que ocurrió en 1824 en una hacienda perdida del Bajío mexicano revela que la independencia cambió banderas, pero no conciencias. La hacienda de San Nicolás de los Haces se levantaba blanca y altiva entre campos de trigo que ondulaban como mares dorados y magueyes reguidos que parecían guardianes. México respiraba sin el yugo español, al menos en los discursos oficiales. En la práctica, las carnes se seguían allí, solo maquilladas con palabras más suaves, sirvientes, criados, almos de Dios. La marquesa Leonor de Aguirre y Mendoza gobernaba aquella extensión como si el tiempo no hubiera pasado. A sus 32 años conservaba una belleza fría, de porcelana, ojos verdes que no sabían de ternura y labios que rara vez dibujaban una sonrisa. Su esposo, el marqués Rodrigo, había sido fusilado por defender una corona ya casimera. Leonor quedó viuda, sin hijos, dueña de miles de hectáreas y de casi 200 vidas que trabajaban la tierra para sostener su aptiro. Entre esas vidas estaba Josefa. Tenía 26 años y había nacido esclava en la misma hacienda. Su madre murió 3 días después de traerla al mundo y jamás supo quién fue su padre. Aunque los rumores se echaban al caporal, un hombre de manos duras y mirada turbia que repartía golpes con la misma facilidad con la que buscaba a las muchachas jóvenes en la oscuridad. Josefa creció entre muros húmedos y órdenes susurradas. Aprendió a leer robando libros de la biblioteca principal y discernió una inteligencia aguda que escondía detrás de gestos obedientes. Había algo que nadie se atrevía a mencionar, pero que todos veían. Josefa y la marquesa eran idénticas, no parecidas, idénticas. La misma estatura, los mismos pómulos, la misma línea del cuello y la misma forma de las manos. Solo las separaba el color de la piel. Leonor lo sabía y lo odiaba en silencio. Cada vez que Josefa entraba a su habitación, la sensación era como mirarse en un espejo que devolvía una versión prohibida de sí misma. Esa semejanza encendía humillaciones. En noche de vino y rabia, Leonor la obligaba a arrodillarse y le juraba que podía compartir su rostro, pero jamás su nombre. Josefa agachaba la cabeza y guardaba cada ofensa como quien guarda pólvora esperando una chispa. La chispa rega el 17 de marzo de 1824. Una carta celada con urgencia rega desde la capital. El nuevo gobierno exigía la presencia de la marquesa para jurar lealtad a la República. Si no asistía, sus propiedades podrían ser confiscadas. Pero Leonor estaba enferma. La fiebre amarilla consumía su cuerpo desde una visita a Veracruz. Viajar significaba arriesgar la vida.
no viajar, perlo todo. Aquella noche, mientras Josefa cambiaba las compresas sobre la frente ardiente de su señora, Leonor la observó con ojos febriles y concibió una idea desesperada. «Irás en mi lugar», ordenó con voz quebrada. Josefa creyó no haber escuchado bien. Leonor explicó el plan con frialdad. Nadie en la capital conocía el rostro de la marquesa. Josefa vestiría sus trajes, usaría sus joyas y firmaría los juramentos necesarios. La acompañarían una doncella fiel y 2 guardias pagados para no hacer preguntas. Si se negaba, advirtió Leonor, vendería a su familia a una plantación, donde la esperanza de vida no superaba los 3 años. No era una propuesta, era una amenaza. Josefa entendió el riesgo y también la oportunidad. Por primera vez vería caminar por salones, donde solo entraban los abcielos correctos. «Sí, señora», respondió con una calma que escondía un terremoto interior. 5 días después partió la carroza, con el escudo de los Aguirre pintado en las puertas. Josefa llevaba un vestido de terciopelo verde oscuro que abrazaba su figura como si hubiera sido hecho para ella. Las perlas descansaban sobre su pecho y un tocado de encaje enmarcaba su rostro. Inés, la doncella mestiza, la observaba con mezcla de temor y admiración. Durante el viaje, Josefa practicó la firma de Leonor hasta que su mano dejó de temblar. Repitió en voz baja los nombres de generales y ministros. Aprendió a sostener la mirada sin bajar los ojos. Cuando la carroza cruzó las calles polvorientas de la Ciudad de México, nadie cuestionó su presencia. En los salones del poder, donde hombres discutían el futuro de la nación, Josefa habló poco y escuchó mucho. Descubrió que la nueva república necesitaba estabilidad y que los antiguos títulos aún tenían peso si sabían adaptarse. Firmó los aseguró las tierras y prometió lealtad en nombre de un Aptelia que no era suyo. Pero algo cambió en ella al sentir el respeto fingido de quienes la rodeaban. Comprendió que el poder no residía en la sangre, sino en la convicción con que se defendía una historia. Durante esos días, dejó de verse como sombra y comenzó a imaginarse como autora de su predecesor. Al regresar a la hacienda, la fiebre de Leonor había empeorado. La marquesa escuchó el informe con alivio, pero también con un miedo nuevo. Josefa ya no caminaba igual. Había en su postura una ceguera que no existía antes. La mentira había sembrado una verdad peligrosa. En un país que buscaba reinventarse, una esclava había probado el sabor del mando, y cuando alguien descubre que puede ocupar el lugar que le negaron, el imperio que se creía eterno empieza a resquebrajarse desde dentro. Los 2 guardias, curtidos por la guerra y con más cicatrices que remordimientos, no hicieron preguntas. El oro había celado sus bocas mejor que cualquier juramento. El trayecto hacia la Ciudad de México era largo, áspero, plagado de asaltantes, desertores y pueblos heridos que aún sangraban por la independencia. Durante 2 semanas avanzaron entre caminos polvorientos, donde el pasado colonial y el futuro republicano chocaban como fantasmas. Sin embargo, Josefa no sentía temor. Lo que la invadía era una sensación más intensa y peligrosa, una libertad nueva, embriagadora. En cada mesón donde se detenían, la recibían como marquesa. Le obedecían las mejores habitaciones. Chocolate espeso, servido en plata bruñida.
saludos reverentes y la palabra su señoría pronunciada con respeto auténtico. Nadie veía a la esclava, todos veían a la dueña, y en ese reflejo empezó a transformarse. Al principio caminaba con cautela, respondía con frases breves, temía que su voz la delatara. Pero cada amanecer su espalda se enderezaba. Su mirada sostenía la de los hombres sin titubear y su tono adquiría autoridad. El personaje dejó de ser disfraz para convertirse en posibilidad. Ya no interpretaba a Leonor, la habitaba. Una noche en Querétaro, bajo la luz trémula de una vela, Inés se inclinó y susurró lo impensable. ¿Y si no regresamos nunca? ¿Y si la capital se convierte en nuestro nuevo mundo? Gosfa la miró largo rato, con una calma que asustaba más que cualquier grito. Luego respondió con una sonrisa apenas perceptible: ¿Quién ha dicho que pienso volver? Cuando, por fin cruzaron la entrada de la capital en 1824, encontraron una ciudad vibrante y rota al mismo tiempo. Olía a pólvora reciente, a discursos apasionados y a promesas que ya empezaban a desgastarse. Los antiguos palacios coloniales ahora alojaban a militares, con uniformes nuevos y ambiciones aún más frescas. Las damas aristócratas mantenían la frente alta, aunque el miedo brillaba en sus pupilas. En ese escenario, la marquesa de Aguirre fue recibida en el Palacio Nacional. Goza presentó curiosi, firmó juramentos y negoció con habilidad la preservación de las tierras a cambio de aportaciones al ejército republicano. Su inteligencia fría sorprendió a quienes esperaban fragilidad. Entre los presentes estaba el coronel Sebastián Morelos, sobrino del insurgente que dio su vida por la causa independentista. Tenía 38 años, cicatrices visibles y una mirada que parecía leer más allá de las palabras. Tras la audiencia, se eligió a escudarla. Las calles no son seguras para una dama sola, comentó con cortesía firme. Mientras caminaban bajo faroles que proyectaban sombras alargadas, habló sin rodeos. ¿Usted sabe que sus haciendas fueron levantadas sobre trabajo forzado? Josefa sintió el golpe de la verdad. No me ofendo, coronel, respondió con serenidad ensayada. Él continuó: mi tío luchó para que ese sistema terminara, pero muchos privilegios siguen intactos. ¿Y se quejará usted con los suyos? La pregunta atravesó la máscara. ¿Qué espera que haga? ¿Es que entregue todo por culpas ajenas? Sebastián Nogué con suavidad. Espero que use su poder para cambiar las reglas, escuelas, hospitales, dignidad para quienes nos trabajarán esas tierras. Por un instante, Josefa olvidó el papel. Y si le dijera que sé lo que es vivir sin dignidad, murmuró con una verdad apenas velada. Él la miró con intensidad sincera. Entonces entendería que puede cambiarlo todo. Esa noche, sola en su alojamiento, no consiguió dormir. Por primera vez alguien la veía como algo más que sirvienta o impostora. Durante las semanas que Sande prolongó su estancia en la capital, las cartas de la verdadera Leonor, cada vez más urgentes, exigían su regreso. Josefa dejó de responder. Se instaló en una casa proporcionada por el gobierno y comenzó a participar en reuniones políticas, tertulias con diplomáticos y debates sobre reforma agraria y educación. Descubrió que sabía hablar, argumentar y convencer. Todos la escuchaban. Sebastián se convirtió en aliado constante. Le mostró barrios reconstruidos, mercados vibrantes y círculos de antiguos
insurgentes que soñaban con una república donde nadie naciera condenado. En una noche sencilla, compartiendo pulque en un cado popular, él confesó su pretina herida. Soy hijo de una mujer indígena y un soldado español, que nunca me reconoció. Somos fruto de dos mundos estados. Tal vez podamos criar a un tercero. Josefa sintió que sus palabras resonaban en su historia. Yo también soy hija de dos mundos, respondió con voz contenida, pero pizzechti pushtzitstes. Solo uno me dio cadenas. Sebastián frunció el ceño, intuyendo un secreto. Ella estuvo a punto de revelar la verdad, de despojarse del disfraz que ya era piel, pero se detuvo. A veces el atelier pesa más que los quiltets, añadió con ambigüedad calculada. Él tomó su mano con un gesto sereno. Entonces construyamos algo sin abcelos. La propuesta quedó suspendida entre ambos como promesa y amenaza. Josefa aceptó con un sí apenas audible, consciente de que cada día que pasaba tejía una red más difícil de deshacer. El poder no solo la rodeaba, la moldeaba. Empezó a destinar parte de las rentas de la hacienda a pruder educativos en la capital, pequeños gestos que parecían coherentes con la mimán de marquesa reformista. Para la sociedad, se convirtió en símbolo de adaptación aristocrático al nuevo régimen. Para ella misma era el sitio de una identidad distinta, pero las mentiras, incluso las necesarias, cargan un peso silencioso. Una madrugada Draco, un mensajero exhausto, traía una carta de Inés. Solo 3 líneas escritas con prisa. La marquesa ha muerto, su hermano viene desde España. Huya o todo terminará. Josefa leyó el mensaje una y otra vez hasta que las palabras dejaron de ser tinta y se volvieron disolto. Leonor había sucumbido a la fiebre amarilla. El Abtelio quedaba sin dueña y un nuevo heredero cruzaba el océano para reclamarlo. Carlos de Aguirre, un hombre que apenas conocía, pero que representaba el fin de la farsa. Por primera vez, desde que abandonó la hacienda, sintió miedo verdadero. No era el temor a perder privilegios, sino a perder la posibilidad de ser quien había empezado a imaginar. Si huía, regresaría a la invisibilidad. Si se quedaba, entraría una herda capaz de destruirlo todo. La capital dormía ajena a su dilema. Duntelefin observó los tejados iluminados por la luna y comprendió que el imperio que estaba cambiando no era solo político. Pues no. Había probado el respeto, la influencia y la voz prepional. No quería volver a las sombras. Y en ese instante entendió que el yo no se hereda ni se roba, se construye con decisión que pueden salvar o condenar. Con la carta a humo en la mano, supo que el verdadero valle apenas comenzaba. Cuando Carlos de Aguirre cruzara el umbral y posara sus ojos en ella, lo sabría al instante. No vería a su hermana, vería una grita en el linaje. Ese pensamiento golpeó a Josefa con la fuerza de un puñetazo seco. Tenía 2 caminos frente a sí: huir esa misma noche y perder para siempre la vida que apenas empezaba a sentir como prepionar, o quedarse y estar el juicio del mundo con el riesgo de morir por impostora. Estaba temblando cuando Sebastián la encontró en su habitación. La carta arrugada en el puño, la respiración rota. ¿Es lo que ocurre?, preguntó con alarma contenida. Y entonces, agotada de mentir, de sostener una petilla llena como si fuera armadura, Josefa decidió dejar caer la máscara. No, soy la marquesa, dijo con voz quebrada, soy su esclava. Cuando llegue su hermano,
me ejecutarán por fraude. El silencio que siguió fue denso, casi sagrado. Sebastián la miraba como si la estuviera descubriendo por primera vez. ¿Qué has dicho? Ella se puso en pie y comenzó a desprenderse de las joyas, del vestido negro de luto, de todo lo que representaba la ficción. Me llamo Josefa, nací en la hacienda de San Nicolás de los Sauces. La verdadera Leonor me envió aquí porque estaba enferma. Creyó que sería un viaje corto, pero murió. Y yo cometí el pecado de querer vivir como si fuera persona. Las lágrimas bajaban sin permiso, mezcla de miedo y liberación. Sebastián guardó silencio largo rato. Luego habló con una firmeza que había forjado en campo de batalla. ¿Y si no fuera mentira? Ella lo miró sin comprender. Leonor está muerta. Su hermano llegará pronto. Nadie más conoce la verdad, salvo nosotros y una doncella que puede ser él. Los corvionchos que firmaste son legales. El gobierno te reconoce como marquesa. Las tierras están a tu nombre. Se acercó y sostuvo sus hombros con disosión. ¿Y si sigue sin la marquesa? Josefa sintió vértigo. Es imposible. Él me reconocerá. Carlos no ha visto a su hermana en 15 años. Ya te sospechará que él querría probar. Diremos que la enfermedad cambió tu aspecto, que el sol del bajío oscureció tu piel. La gente cree lo que le conviene creer, sobre todo cuando el poder respalda la historia. Aquella idea era temeraria, casi blasfema, pero también era la única puerta hacia una libertad real. «Isa, ¿por qué harías esto por mí?», susurró ella. Sebastián sonrió con una tristeza luminosa. He luchado por un país donde el abdiano decida el voto. Si te ayudo no es caridad, es coherencia con la revolución. Y así, en la madrugada silenciosa de la Ciudad de México, mientras las campanas marcaban las 3 y los perros ladraban en la distancia, celaron un pacto que desafiaría no solo a un hombre, sino a toda una estructura social. Un mes después, Carlos de Aguirre llega desde España. Tenía 40 años, el rostro hinchado por excesos y una mirada que no ocultaba desprecio. Había pasado la última zanda entre Madrid y negocios dudosos, acumulando de dudas y resentimientos. La muerte de su hermana era, para él, una oportunidad de vender la hacienda y regresar a Europa con fortuna renovada. Cuando entró al salón principal, Josefa lo esperaba vestida de negro, con un velo que cubría parcialmente su rostro. «Leonor», dijo él sin emoción. «Carlos», respondió ella con firmeza contenida. Se estudiaron durante siglos que parecían eternos. El corazón de Josefa golpeaba como tambor, pero su postura era impecable. Había ensayado cada gesto, cada inflexión. «Lamento tu pécie», murmuró él. «Era mi hermana. ¿Y tú su hermano?», replicó ella con frialdad calculada. «Nunca regresaste cuando enviudó ni cuando la guerra devastó estas tierras». Carlos se tensó. Tenía asuntos en Europa. «Claro», respondió ella avanzando con elegancia hacia la vente, imitando con precisión los movimientos de la verdadera marquesa. «Supongo que vienes por la herencia. Vengo a reclamar lo que me corresponde. Soy el único heredero varón». Josefa dejó caer el velo y sostuvo su mirada. «Qué pena que las leyes de la nueva república no funcionen como en España. Aquila Pro pertenece a quien la administra, y yo he estado administrando estas tierras mientras tú jugabas en Madrid». Carlos dio un paso amenazante. «¿Te atreves a desafiarme?»,
Me atrevo, respondió ella con voz firme, porque estas tierras son mías. Y si intentas disputarlas, descubrirás que el coronel Sebastián Morelos es ahora mi asesor legal. Tiene aliados en el gobierno y en el ejército. La rabia cruzó el rostro de Carlos, pero también el temor. Sabía que su aptil ya no era suficiente en el México independiente. Esto no terminará así, másculo. Claro que no, dijo Josefa con serenidad. Firmarás un documento renunciando a cualquier reclamación a cambio de llor. Una pensión generosa para vivir cómodamente en Europa. O podrás sentarte a tribunales republicanos que no miran con simpatía a quienes defendieron la corona. Era un riesgo calculado, pero funcionó. Carlos firmó entre insultos y escupitajos. 3 días después embarcó rumbo a España sin saber que la mujer que lo había vencido era la esclava que su familia había poseído por generaciones. Los años Scasdende transformaron la hacienda en un experimento silencioso de justicia. Josefa, reconocida oficialmente como marquesa, abolió los castigos fílicos, estableció salarios justos y permitió que las familias cultivaran parcelas propias. Fundó una escuela para hijos de trabajadores y abrió un pequeño hospital que atendía sin distinción. La vieja aristocracia la observa con sospecha, pero muchos veteranos de la independencia la admiraban como símbolo de un nuevo orden. Su matrimonio con Sebastián fue discreto, aunque cargado de significado político. Unidos, representaban la alianza entre dos mundos que antes se excluían. Tuvieron 3 hijos, 2 niñas y un niño de piel morena y mirada brillante, de que crecieron sin conocer la verdad sobre el origen de su madre. Josefa guardó ese secreto con la misma firmeza con la que había defendido su identidad. Solo Sebastián conocía la historia completa y jamás la traicionó. Sin embargo, la paz no siempre era absoluta. En noches silenciosas despertaba, sobresaltada por pesadillas, donde la impostura era descubierta. Y todo se desmoronaba. Se miraba al espejo y veía por un instante a la niña descalza que limpiaba pisos bajo órdenes crueles. Entonces Sebastián la abrazaba y le recordaba que no había robado nada. «Recuperaste tu humanidad», le decía en voz baja. Con el tiempo, Josefa comprendió que su vida no era una mentira, sino una reconstrucción. No había usurpado un desoto. Había creado uno nuevo en un país que también estaba reinventándose. Para quienes hoy escuchan esta historia desde Reino Unido, Estados Unidos, Canadá o España, puede parecer un relato de ficción, pero encierra una verdad universal. Los sistemas cambian cuando alguien se atreve a desafiar el lugar que le fue impuesto. Josefa no heredó su libertad, la construyó con riesgo, inteligencia y convicción. Y aunque su secreto murió con ella, su legado permaneció en cada niño educado, en cada trabajador remunerado con justicia, en cada parcela cultivada sin látigo. La esclava que se convirtió en marquesa no solo alteró el cioto de una hacienda, también demostró que la identidad puede ser más fuerte que cualquier aptería, y que el verdadero imperio que vale la pena conquistar es el de la dignidad propinal. La marquesa Josefa de Aguirre y Morelos murió en 1867, a los 69 años, rodeada por hijos y nietos que la conocieron como matriarca, firme y protectora. Fue enterrada con honores en el cementerio de la hacienda bajo una lápida sencilla que la nombraba madre, maestra y liberadora. Nadie escuchó jamás la completa. Jamás la verdad completa.
Los papeles que podían desenmascararla desaparecieron entre incendios oportunos y chivos vaciados. Los pocos que sospecharon guardaron silencio, por lealtad o por miedo. La versión oficial la recuerda como una aristócrata adelantada a su tiempo, impulsora de escuelas y salarios justos. Sin embargo, en cartas ocultas, en conventos y en confesiones murmuradas tras celosías, sobrevive otra historia, la de una mujer que nació sin privilegio, tomó un nombre ajeno y lo transformó en Zeoprole. Para quienes leen esto desde Reino Unido, Estados Unidos, Canadá o España, puede sonar a leyenda latinoamericana, pero habla de algo universal, la lucha por la dignidad cuando el sistema la niega. Tal vez Josefa no fue impostora, sino pionera. Quizá fue la primera mujer verdaderamente libre en una nación que apenas comprendía esa palabra. Porque en cada injusticia hay una deuda pendiente y en cada silencio una semilla de cambio. A veces la historia no se corrige con milagros, sino con la valentía de quienes se niegan a vivir de rodillas y deciden escribir su prole final.